Está mal hacerlas porque somos muy diferentes con Brasil y con cómo se vive la política. ¿Se dio un efecto de repetición? ¿Son casos aislados? ¿Está la cosa tan caliente? Nosotros vemos las imágenes y parece muy preocupante el cuadro. ¿Está la cosa así de caliente o son cosas muy puntuales? No, son cosas muy puntuales. Aquí en Río de Janeiro, que es, te insisto, la cuna del bolsonarismo, lo que hubo es un episodio de saqueos, un corte que está ubicado a la salida de Río de Janeiro, como si dijéramos a la altura de Pilar, porque es una ruta que une Río con Sao Paulo. Más bien sería a la altura de Zárate, ponele, bastante lejos de acá. Ahí hay un piquete de camioneros que está cortando. Estas convocatorias falsas que no terminaron en nada. Por ahora son episodios aislados, pero lo que pasa es que esto con el correr de las horas hay que ver hacia dónde deriva. Hay mucha policía, por ejemplo, en todas las zonas turísticas, porque tienen miedo que haya en el medio del caos baje gente de los barrios populares a hacer robos a los turistas, y esto en Río es sagrado, con los turistas no se jode. Y también lo que se ve es que por temor al paro de camioneros y a los bloqueos, empieza a haber gente que va a cargar nafta, gente que empieza a ir a los supermercados a comprar víveres, por si ellos ya tienen experiencia de otros bloqueos de camioneros y empiezan a faltar cosas. Esas son las cosas que se ven por ahora. Claro, Rolando, bueno, vos sabés muy bien que el presidente Alberto Fernández viajó a Brasil, inmediatamente de conocido el resultado. La reunión que mantuvo con Lula da Silva fue a solas, se lo vio allí en la recepción al embajador Daniel Scioli. Tenemos las imágenes, creo. Duró algunos minutos y esto sirvió para confirmar que Lula va a visitar la Argentina antes de asumir como presidente del Brasil en los primeros días del 2023. ¿No? Estuvo bien Lula, ¿no? Fue generoso. Una audacia de parte de Lula, una audacia. Porque acá, imagínate que Argentina en la campaña electoral aparecía como lo que no hay que hacer. El 80% de inflación de Alberto Fernández era una chicana que Bolsonaro le decía: mirá, ahí tenés tus amigos argentinos, tus amigos populistas, en qué llevaron a la Argentina y están en el 80% de inflación. Nosotros sabemos que la inflación no es solo de Alberto, sino que también fue de Macri, lo podemos discutir todo el día. Pero acá, en la campaña electoral, el modelo argentino fue utilizado justamente para lo que no hay que hacer. Sí. Y entonces, por eso te digo, es una audacia de Lula devolverle la gentileza a Alberto, que lo fue a visitar a la cárcel, recibirlo de esta manera. Es la primera persona internacional que recibe. Igualmente me parece que encierra todo lo concerniente a la causa judicial que lo tuvo a Lula en prisión. No, me parece que tiene que ver con eso, porque Fernández habló de reivindicación, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Claro. A ver, desde siempre se ha hecho un paralelismo con lo que le pasó a Lula, con lo que pasaba acá con las causas judiciales, ¿no? Inclusive estableciendo ese paralelismo a lo que acá llamaron el lawfare, ¿no? Sí, lo que pasa es que las causas judiciales contra Cristina, que es lo más evidente, siguen activas, y todas las causas judiciales contra Lula cayeron porque la justicia, la Corte Suprema las consideró causas armadas, y eso le abrió la puerta a que fuera candidato porque le devolvieron todos sus derechos políticos. Exacto. Aquí en Brasil existe algo que se llama la ficha limpa, que es la cosa que uno no puede tener antecedentes penales. Le devolvieron los derechos políticos cuando hicieron caer todas las causas a Lula. Claro, cuando eso se resolvió. A ver, Rolo, yendo bien al hueso con esto, ¿qué implicancia tiene en Argentina o cómo lo ves vos lo que ocurrió en Brasil? O sea, ¿es así, es tan lineal el triunfo de Lula? ¿Ayuda al kirchnerismo, a Alberto? ¿El de Bolsonaro hubiera hecho lo propio con Macri? ¿Es tan así o no tanto? Yo te diría que el triunfo o la derrota de Bolsonaro, porque Bolsonaro perdió por 0,9. Si ese 0,9 de votos pasaba para el otro lado, la diferencia se achicaba muchísimo. Por un par de días, entonces, ¿no? Por eso te digo, si la campaña seguía, hay que ver cómo era el resultado. No importa, ya está, ya perdió. Pero instaló una agenda que es la agenda de los halcones en la Argentina. Con lo cual, el Macri que nosotros estamos viendo ahora es un Macri que no tiene vergüenza en decir, en haberse corrido a la ultraderecha más cercana de Trump o de Bolsonaro. Patricia Burri lo mismo, yo te diría que Milei lo mismo. Con lo cual, esas ideas que ya quedaron en Brasil y demostraron que sirvieron para ganar elecciones, gobernadores bolsonaristas. El principal gobernador bolsonarista va a ser de San Pablo. O sea, San Pablo, que es una economía más grande que la Argentina, la va a manejar un bolsonarista. O sea, esas ideas de ultraderecha ya quedaron instaladas en el principal país latinoamericano. Pero también te diría que, viceversa,
no están muertos los gobiernos redistributivos, ¿sí? No están muertos, o como le llaman los populismos, digamos. No están muertos los populismos porque Lula renació después de que lo metieron preso, casi se muere de cáncer, renació y todo lo que dijeron de él, bueno, el tipo renació y va a ser presidente otra vez. O sea que los dos tienen, a su manera, tienen un nuevo motivo de esperanza. El problema es que en la Argentina gobierna Alberto, ¿sí? Y tiene el ancla del 80% de inflación. Acá gobernaba Bolsonaro y tenía el ancla de los errores cometidos en la pandemia, de la caída de la economía al comienzo, que después empezó a remontar, sobre todo del moralismo, porque el moralismo también le costó muchísimo para que mucha gente que ni siquiera iba a votar fuera a votar contra el moralismo de Bolsonaro, el moralismo de las iglesias evangélicas. Bueno, vos decías, hablaban ahí al comienzo de esta sociedad partida en dos. Rolo, tenemos un informe tuyo que justamente habla de eso, ¿no? De la grieta que hay en Brasil, palabra tan conocida por nosotros. Sí, claro. Y ahí se ve claramente que incluso en los barrios populares Bolsonaro logró romper su propio techo con algo que en cualquier otro contexto hubiera sido populismo, un plan social. A menudo no nos damos cuenta, pero muchas de las cosas que suceden en Argentina vienen desde Brasil. Desde los modus operandi del delito y el modo que crecen las favelas, hasta las tendencias políticas. Por eso fue tan interesante estar en Río de Janeiro en los días previos a estas elecciones. Porque el combate entre izquierda y ultraderecha, entre liberales y populistas, también va a llegar el año que viene a los comicios argentinos. Censura do que pode ser dito de candidato que foi condenado e não podemos dizer que foi corrupto e não pode dizer que é chamado de ladrão pelo seu vice e todos os apoiadores, mas está censurado dizer que o ladrão é ladrão a todos os brasileiros de bem. Están los puestitos que venden cosas, por supuesto. Venden los pareos típicos, estos que sirven para la playa y sirven para vestirse las chicas. Pero también hay pareos con campaña electoral. Tenemos a Lula y tenemos a Bolsonaro. Y la bandera brasileña más neutra. As pessoas compram muito? Tá comprando muito. Tá, bastante. En la playa de Copacabana o en el mercado de la Estación Central, el voto y los argumentos están muy divididos. No aparece un corte sociológico claro de la intención de voto. É o 13, na cabeça. 13, não tem jeito. ¿Ficou melhor nesses anos? Por quê? Porque a esquerda é igual gafanhoto, por onde passa deixa a terra arrasada. Vai sair o que eu tô falando? A esquerda é igual gafanhoto, onde passa deixa a terra arrasada. E depois de um escândalo terrível do governo petista, esquerdista aqui no Brasil, tem moral para votar num desgraçado desse? É Bolsonaro e acabou. ¿Se cobra desses plans de R$600 ou não? Eu? Não. Só para você ter uma ideia, eu nunca tive benefício de governo nenhum. Até auxílio natalidade das minhas filhas eu nunca fui lá buscar. Porque eu trabalho. Agora quem quer viver às custas dos outros, aí começa a acreditar na promessa de picanha com cervejinha. Comigo não. Se eu quiser comer picanha, tem que trabalhar. Igual que puede pasar en la Argentina, este jubilado que hoy vende relojes en un mercado popular detesta a los que cobran planes sociales. Pero Jair Bolsonaro mejoró en la intención de voto desde que dio planes sociales de R$600, mucho dinero en proporción a los planes sociales argentinos. Las cosas que se ven en Argentina, uno las piensa blanco y negro, bueno, cuando uno baja a los barrios, en especial en Río de Janeiro, son mucho más mezcladas. Y entonces este es un barrio, uno puede decir bolsonarista, porque ahí se ve el efecto que tuvo esos planes sociales y también esa cierta baja de la inflación que hubo en el último año. Entonces, planes sociales de último momento, más baja de la inflación, esto es lo que le permitió renacer a Bolsonaro, que venía muy mal en las encuestas. El barrio es esto, vean lo que yo les decía, la gente más pobre de los más pobres, los que viven de la basura, los que no pueden tener y hoy por hoy no aspiran
a un empleo en blanco. Viajar en un tren en Río de Janeiro es una experiencia intensa. En varias estaciones aparecen a la vista de todos mesas donde se venden drogas y al igual que en los trenes argentinos, son habituales los arrebatos. Los vendedores, además, venden cosas insólitas. Salame ya cortado, por ejemplo. ¿Qué que você vende? Salame, ¿Cuánto cuesta? R$7. ¿Dá para vivir? Dá. Bastante. ¿Cuánto gana no día? Ah, depende, tem vez que é 100, 50, 150, depende do dia, como que tá. ¿Cuántas horas usted trabaja? Ah, eu saí de casa hoje era 5 horas. 5 horas da manhã, hoje. Saí. ¿Até a qué hora? Ah, varia, 6 horas da tarde, 7. 12 horas. É. Muito. Dá muito tempo para ganhar. Muito, muito mesmo. É, isso aí é todo dia. El tren es eléctrico, tiene aire acondicionado, claro. Imagínense lo que sería no tener aire acondicionado en Río de Janeiro. Tudo isso, o que você vende? Fone de ouvido, carregador, cabo USB. ¿Vende bem no trem? Muito bem. ¿Dá para viver? Tá, 250 por dia. ¿Cuánto? 250, impacto 100, 150 de mercadoria. ¿Cuántas horas trabaja usted? 6 horas. 6 horas. Bueno, absolutamente polarizado y un poco lo que veníamos viendo, Rolo, con tu trabajo en toda la semana, que aún en los lugares más pobres, donde uno creería que por el trabajo hecho simpatizarían más con Lula, era un público bolsonarista. Y todo esto también tiene que ver con la plata que se bajó al bolsillo. Sí, y no solo con eso, sino que también con la inmensa economía informal. Algo que se empieza a discutir en la Argentina, que los movimientos sociales empiezan a discutir. En Brasil casi te diría que es más el trabajo informal que el trabajo formal. Entonces, por eso la fuerza de los sindicatos va disminuyendo, por ende también la fuerza de Lula va disminuyendo, frente al trabajo informal. El trabajo informal de los cuentapropistas, que no tienen trabajo en blanco, que ellos creen que trabajando de esa manera van a salir adelante, a veces sí, a veces no, eso ya se sabe, pero esa gente ha votado mucho a Bolsonaro y por eso el partido estuvo tan cerrado y ahora hay que ver cómo gobernar este país. Igualmente es un fracaso también del capitalismo, ¿no? Brasil, digo, no es la panacea que era en otros momentos, digo. No hay mucho para mirar tampoco, ¿no, Rolo? No, porque además hay un problema de pobreza estructural que nadie ha logrado. O sea, lo mismo que en Argentina, pero con una escala mayor. Cuando vos ves lo que son las favelas acá, lo que es la indigencia acá, te mete miedo. Ayer, por ejemplo, al lado nuestro, estábamos comiendo, al lado nuestro había un pobre pibe con un perro durmiendo y te juro que no tenía nada. Era él, las ojotas y una remera durmiendo sobre cartones. No tenía nada más que el perro alrededor. Comían de la misma, de lo que le habían dado en un restaurante, comían el perro y él, comían por igual. Una escena desgarradora. Y el perro lo cuidaba cuando se le acercaba a alguien para que él pudiera dormir. Un pibe que tendría 13, 14 años. Tremendo. Y de eso podemos... una historia atrás de la otra. Seguramente las hay también en Argentina, pero también las hay en Brasil. Y este es el gran desafío hoy por hoy en América Latina. ¿Cómo sacás a esta gente y le das una vida más o menos digna? ¿Cómo se levanta ese piso que está muy bajo en toda la reunión? Rolo, te extrañamos, vamos a esperarte y ya esta semana te vamos a ver acá. ¿Nos extrañás vos? No sé si no tenés cara de que nos extrañes. No. No, claro. Me había dado cuenta por esa mirada gélida. Sí, la playa está muy linda. Decís que no pude ir a la playa, pero igual, te digo, trabajar acá no está mal. No está cerró mal. lo que te llueva, ¿viste? Así que... Hasta que vuelvas. Ya Te está lloviendo, queremos. ya me mandaste la lluvia. No es la primera vez que me mandás la lluvia. Te queremos, Rolo. Un gran Chao. abrazo, Rolo. Chao, chicos. Bueno.